Ella es una chica que vivió la vida como una aventura, explorando la naturaleza salvaje del oeste. Mi vida, ¿puedo decir algo? Solo quiero. Esto es mi manera de mostrar gratitud. Pero ahora, las autoridades están tratando de entender cómo murió, y en este momento es un completo misterio. Su cuerpo fue encontrado en un sendero para caminatas en California. Te diré lo que están revelando quienes dicen que la encontraron sobre el estado de su cuerpo, y eso está generando algunas preguntas profundamente inquietantes. Esto es On the Case, presentado por Law and Crime. Soy Chris Stewart. Muy bien, chicos, rápido. Tenemos mucho de qué hablar en este episodio de On the Case, pero antes de empezar, quiero contarles sobre esta aplicación. Es enorme. Se llama Upside y te da reembolsos en efectivo en compras diarias como gasolina, supermercado y comida para llevar. Esto es lo que tienes que hacer. Es súper fácil. Descargas Upside gratis, activas una oferta en una de sus más de 100.000 ubicaciones, luego pagas como normalmente lo harías con tu tarjeta. Después verificas la compra y te regresan dinero. Eso es todo. Yo lo he usado. Digamos que cargo gasolina o pido comida para llevar. Busco ofertas en Upside. Luego de gastar, el dinero aparece en mi app. Simplemente lo transfiero directo a mi banco. Los usuarios frecuentes de Upside ganan en promedio $254 de reembolso al año. Así que para empezar a recibir tu reembolso, haz clic en el enlace en la descripción o escanea el código QR y usa el código promocional OTC para obtener un bono extra de 25 centavos por cada galón en tu primer tanque de gasolina. Estamos siguiendo un gran giro en una historia que realmente es difícil de entender. Cómo una mujer que parecía estar en forma, que parecía vivir la vida al máximo, que parecía tener un impacto positivo en tantas personas, terminó muerta, como la mujer de la que estamos hablando en esta historia de California. Lento es suave, suave es rápido. Ese es mi nuevo lema porque básicamente me despierto lista para arrancar en cuanto abro los ojos. Esa es Joanna Shields, hablando con sus seguidores en Instagram. Su nombre de usuario era JoJo Skates. Y esto fue cuando solo se tomó un momento para hablar con sus seguidores y mostrar algo de gratitud. Shields era de Carlsbad, California, pero exploró muchos lugares diferentes. Le encantaba andar en patineta y de hecho parecía trabajar para una empresa que fabrica patinetas eléctricas. Era una parte muy importante de quién era ella. Sus redes sociales la muestran como alguien que amaba estar al aire libre, que le encantaba ir de aventuras. Ella se describía como alguien que hacía su mejor esfuerzo para ser la mejor versión de sí misma. Hay una campaña de GoFundMe que está recaudando dinero para su familia y dice que ella se movía por el mundo con luz y espontaneidad. Y de nuevo, saber eso sobre ella hace que esta historia sea muy difícil de comprender. Así que quiero hablar sobre lo que sabemos hasta este momento relacionado con cómo murió Joanna Shields. Y esto fue el 9 de abril. Esta historia ocurre en Big Sur, California, que es una parte pintoresca del país. Alberga algunos de los senderos para caminatas más escénicos que encontrarás en cualquier parte del mundo. Según la televisión KSW, había un grupo de excursionistas que estaban recorriendo lo que se llama Sykes Hot Springs en el Bosque Nacional Los Padres en Big Sur. Y fue entonces cuando se toparon con un cuerpo, y era el cuerpo de Joanna Shields. Ahora, uno de esos excursionistas le dijo a la estación de televisión, cito, no vi sangre, ella estaba pálida, tenía marcas alrededor del cuello. No quiero decir, ya sabes, marcas de estrangulamiento, pero cuando el bombero levantó la chaqueta, confirmó que ella tenía una gran herida en la cabeza. Fin de la cita. Así que su cuerpo fue encontrado el 9 de abril y su cuerpo, debido a algunas de las condiciones climáticas y simplemente por lo remoto del lugar donde estaba, no fue recuperado hasta el día siguiente, el 10 de mes. Las autoridades en realidad necesitaron un helicóptero para ayudar a sacar el cuerpo de Joanna de ese bosque nacional debido al lugar donde se encontraba. Ahora, esos excursionistas que hablaron con la estación de televisión no solo dijeron que encontraron un cuerpo, sino que hubo un detalle muy interesante. También dicen que había una persona ahí que dijo ser amigo de Joanna. Ahora, los excursionistas le dijeron a la estación de televisión que este hombre, que afirmaba ser su amigo, y dicen que él se veía, cito, nervioso, como impactado, con el rostro sin expresión y apagado. Así que cuando escuchas eso,
definitivamente llama tu atención. Tal vez te pone un poco en alerta sobre el tipo de historia con la que podríamos estar tratando aquí. Ahora, el supuesto amigo de Joanna que estaba hablando con estos excursionistas dijo que Joanna había ido al baño. Un excursionista dijo, cito, ella se estaba limpiando en el río alrededor de las 10:30 am, y él fue a buscarla y luego simplemente la vio boca abajo en el agua, desnuda. Fin de la cita. Ahora, los excursionistas dijeron que también dieron declaraciones a las autoridades. No solo hablaron con los medios. Y sabemos que los investigadores en este caso han calificado la muerte de Joanna Shields como sospechosa, pero hasta este momento todavía no sabemos cómo murió. Ahora, el excursionista que presenció todo esto supuestamente dijo, cito, por un lado, no sabíamos si él simplemente estaba teniendo el peor día de su vida o por otro lado, como si acabara de matar a alguien. Así que simplemente entré pensando, está bien, solo sé ultra cauteloso. Haz las cosas despacio y asegúrate de que todos estén a salvo. Ahora, la policía no ha dicho si creen que la muerte de Joanna fue un homicidio o producto de la intervención de terceros, pero no han descartado nada hasta este momento. Los investigadores todavía están tratando de reconstruir exactamente qué le pasó a Joanna, y el resultado de su autopsia está generando aún más preguntas. Los investigadores no pudieron determinar la causa de muerte de Joanna. Ahora, los investigadores sí pudieron determinar el origen de las marcas en su cuello de las que escucharon hablar a esos excursionistas. Ellos estaban preocupados de que pudieran haber sido el resultado de que la asfixiaran. Las autoridades han descartado que esas marcas sean resultado de estrangulamiento o de la intervención de terceros. Según se informa, el forense en realidad dijo que esas lesiones eran consistentes con las causadas por insectos. Y hablaremos un poco más sobre cómo eso influye en la cronología de lo que le sucedió a esta mujer, sabiendo que, fueran cuales fueran las marcas en su cuello, de las cuales no hemos visto fotos, fueron el resultado de insectos en este bosque. Ahora, KSW dice que los investigadores todavía consideran sospechosa la muerte de Joanna y no han descartado la intervención de terceros. Ahora, las autoridades todavía están esperando los resultados de la prueba toxicológica para mostrarnos qué había en el sistema de Joanna en el momento de su muerte. El asunto es que, según se informa, podría tomar de 6 a 8 semanas obtener esos resultados. Esta es mi vida. Esto es a lo que me refiero. Estoy tan agradecida de estar viva y ha habido momentos en mi vida en los que, ya sabes, estuve cerca de no estar viva. Y eso no fue una decisión consciente. Ahora, en la transmisión en vivo de Instagram que vimos, que publicó Joanna Shields, ella habló realmente de mucha positividad, de mucha gratitud. También habló sobre haber tenido problemas de salud mental en su pasado. Hay otro video que está publicado en YouTube donde habla sobre cómo lidiar con la depresión y la ansiedad y luchar para volver a estar bien. Ahora, el GoFundMe para Joanna dice, cito, ella pertenecía al viento y a la luz del sol, a menudo deslizándose en su patineta con una sonrisa que iluminaba sus hermosos ojos azules. Joanna era un espíritu brillante y aventurero que tocó la vida de todos los que la rodeaban. Únete a nosotros ahora para hablar más sobre este caso. Y es realmente trágico, muy triste cuando piensas en la pérdida de alguien que parecía estar viviendo una vida tan vibrante, pero también es un gran misterio. Matt Irving, detective retirado, instructor de fuerzas del orden. Siempre es un gusto tenerte aquí, ya sabes, en Law and Crime. ¿Qué es lo que más te llama la atención en este momento, especialmente ahora que ya se recibieron los resultados de la autopsia y parece ser inconclusa para determinar qué le pasó a Joanna Shields? Bueno, ya sabes, pues sigue siendo todo un misterio, como dijiste. Y creo que lo que más me llama la atención es que el departamento del sheriff de Mario parece estar haciendo exactamente lo que debería hacer en cuanto a mejores prácticas y buen trabajo policial, que es cada vez que tienes lo que llamamos una muerte sin testigos, es decir, cuando alguien muere. Y no hay un tercero creíble y neutral presente para decirte qué pasó. Lo tratas como un crimen hasta que los hechos demuestren lo contrario. Así que parece que están procediendo exactamente como deberían y con mucha cautela, porque cuando empiezas a sacar conclusiones y decides que algo es accidental o natural antes de tener todos los hechos, se te pueden escapar cosas. La evidencia se pierde, se contamina
y es muy difícil corregir esos errores más adelante en la investigación. Así que el hecho de que estén procediendo con cautela y manteniendo esto como una posibilidad abierta me parece absolutamente lo correcto en este momento. Bueno, cuando ves que el resultado de la autopsia es inconcluso en cuanto a la causa de su muerte, pero hubo un gran dato que salió a la luz, porque tienes a estos excursionistas que dicen que encontraron su cuerpo y hablaron sobre marcas en su cuello. Y cuando escuchas eso desde afuera, te preocupa que esta sea una persona que fue atacada, que tal vez fue asfixiada o estrangulada. Pero la policía dice que ese no es el caso. Dicen que parece que son esas, y no hemos visto fotos de esas marcas. ¿Sabes? ¿Quién sabe cómo se ven? Pero él dice que eran marcas de insectos, lo cual, ya sabes, podría ser muchas cosas. Sé que se especuló sobre hormigas. Nunca había escuchado eso. ¿Qué opinas de esa parte? Eso es, ya sabes. De nuevo, no sabemos cómo se ven esas marcas, así que podría ser algo que veamos y digamos, bueno, claramente eso es lo que es. Pero, ¿tú qué piensas? Bueno, ciertamente no sé mucho sobre hormigas e insectos específicamente en este caso, pero definitivamente cuando alguien muere por cualquier razón en un ambiente expuesto y particularmente en este tipo de área natural tan agreste alrededor de Big Sur, va a ser común que haya algún tipo de actividad animal involucrada con el cuerpo. Y por eso no es inusual. Tampoco es inusual que una persona muera accidentalmente o por causas naturales y que aún así se vea bastante espantoso para un testigo casual, para alguien que pasa por ahí. Así que nada de eso es tan sorprendente. Me imagino que el médico forense y la policía están revisando muy cuidadosamente los restos de la señorita Shields en busca de cualquier signo de trauma que no sea consistente con una caída u otra causa natural, según las circunstancias. Me imagino que están revisando muy cuidadosamente el área donde la encontraron para determinar si la evidencia indica que ahí fue donde murió o si hay alguna evidencia de que la llevaron ahí después de morir. Y eso podría ser cosas como material orgánico ajeno a la zona, podría ser algo como marcas de arrastre. En un caso donde alguien ha perdido mucha sangre, si no hay mucha sangre en el lugar donde la encuentran, obviamente eso indica que murió en otro lugar. Y estoy seguro de que están revisando muy cuidadosamente sus antecedentes. Cualquier cosa que ella pudiera haberle dicho a alguien antes de este incidente que sugiriera que tenía la intención de hacerse daño, o cualquier persona en su vida de la que tuviera miedo o se sintiera amenazada. Desafortunadamente, cuando las mujeres son asesinadas, a menos que estén involucradas en actividades que las pongan en contacto con muchos desconocidos peligrosos, en la gran mayoría de los casos son asesinadas por sus parejas o exparejas. Así que estoy seguro de que todos esos son aspectos de la investigación. Van a estar analizando sus restos, van a estar analizando el lugar donde fue encontrada y van a estar investigando a las personas en su vida para averiguar si algo de eso puede decirles qué pasó aquí. Entonces tienes a estos excursionistas y terminan dando una entrevista a una estación de televisión local. Y es ahí donde obtenemos, ya sabes, parte de la información, al parecer, sobre la investigación y lo que está en curso. Y no solo hablaron sobre encontrar su cuerpo, sino que también mencionaron a esta persona que dijo ser su amiga, quien aparentemente estaba de excursión con ella, según afirmaron. Y esta persona, ya sabes, es difícil porque es desde la perspectiva de estos excursionistas como que te haces una idea en la mente de cómo es esta persona. No los hemos visto, pero dicen que esta persona estaba actuando de manera nerviosa y luego encuentran el cuerpo de Joanna Shield y supongo que entonces pidieron ayuda. Como investigador, cuando te acercas a alguien así, ya sea este amigo, y tal vez estaban de mochileros y ocurrió un accidente que lo explica todo, pero hasta que llegamos a ese punto, ¿cómo abordas a esta persona para intentar entender lo que pasó? Bueno, hablando primero de los excursionistas, no me sorprende en absoluto que estén abrumados por lo que vieron y que probablemente estén interpretando todo con las peores posibilidades que se les puedan ocurrir. Ver un cadáver es traumático. De nuevo, una persona que muere, incluso bajo las circunstancias más naturales, puede ser algo bastante espantoso y difícil de presenciar. Así que pueden estar llenando los espacios basándose en su propia respuesta emocional y tal vez en cosas que obtienen de historias de crímenes reales, películas, televisión, ese tipo de cosas. Um, en cuanto a la persona que pudo haber estado con ella en ese momento, quiero decir, obviamente esa va a ser una fuente de información crucial en este caso. De nuevo, incluso si ella murió de la manera más accidental, natural y trágica,
esa persona va a verse afectada emocionalmente por eso, especialmente si era cercana a ella. Así que esa persona esté nerviosa o traumatizada no es necesariamente un indicador de culpabilidad, pero sin duda lo que tengan que aportar a la investigación va a ser fundamental. Es importante señalar que las autoridades, la oficina del alguacil allá en el condado de Monterey, han calificado esta muerte como sospechosa. Es misterioso, sin duda, pero esto no ha sido catalogado como un asesinato. No sabemos si hubo intervención de terceros. Tampoco se ha descartado esa posibilidad hasta ahora. Así que estamos, ya sabes, en una especie de espera mientras esto se resuelve. Pero ¿cuál es el proceso para llegar al punto en el que, como equipo, miran y dicen, está bien, esto fue un accidente, o esto es un caso en el que creemos que sí hubo intervención de terceros? Bueno, de nuevo son esos tres aspectos de los que hablamos hace un momento. Va a ser la evidencia que revele el cuerpo de la señorita Shield a los investigadores en términos de cualquier trauma que no sea consistente con un accidente o causas naturales. Va a ser la escena donde la encontraron. Cualquier indicio de que murió en otro lugar y fue llevada ahí, sin duda va a ser sospechoso. Y luego, obviamente, de nuevo, hablar con los testigos, los excursionistas y la persona que aparentemente estaba con ella en el momento o alrededor del momento en que sufrió lo que sea que terminó con su vida. Esas van a ser fuentes críticas de información, pero también las personas en su vida en general antes de este incidente. Cualquier cosa que ella le haya contado a la gente sobre sus planes para esta caminata, sus planes para su vida, cualquier persona de la que se sintiera amenazada o tuviera miedo, cualquier relación en la que estuviera que pudiera haberle causado algún daño, todos esos van a ser aspectos de esta investigación. Y de nuevo, están procediendo exactamente como deberían. Una muerte sin testigos como esta es sospechosa y debe tratarse como un crimen hasta que se demuestre lo contrario. Piensa también en el área donde se encontró su cuerpo. Estas son como aguas termales, supongo, pero están lo suficientemente adentradas en este bosque nacional que necesitaron un helicóptero cuando recuperaron su cuerpo, lo cual probablemente no es raro en Big Sur en una situación de senderismo. Pero su cuerpo fue encontrado en el agua y las condiciones a su alrededor. Solo me pregunto, ¿cómo se recoge evidencia en una escena así, en la que ciertamente está el tema de que estaba en el agua, pero también los elementos a su alrededor? Bueno, estás señalando un par de puntos importantes aquí. Quiero decir, primero que nada, sí, el área donde la encontraron es muy remota, es muy accidentada, es como mirar hacia arriba por este sendero cerca del cual ella estaba, y está señalado para los excursionistas como algo muy desafiante, muy empinado, muy accidentado, así que ciertamente es el tipo de lugar donde podrías sufrir una caída o un accidente que realmente podría herirte o matarte. Así que en cierto modo eso se inclina más hacia una explicación natural o accidental. Pero en cuanto a trabajar en la escena, quiero decir, el agua es difícil de manejar porque degrada las cosas, puede eliminar cosas. También hay cosas en el agua que luego se adhieren, así que es un medio complicado, pero hay personas que dedican toda su carrera a desarrollar experiencia en esta área y aún así debería ser una escena que aún así se puede procesar. ¿Qué te dice que la autopsia resultó ser inconclusa en cuanto a determinar la causa de la muerte? Bueno, es una gran pregunta y de nuevo no la he visto, así que no conozco los detalles, pero lo esperaría. Lo que eso indica es que no hay nada obvio en cuanto al trauma que sufrió su cuerpo que sea indicativo de algún tipo de acto violento en su contra. Es decir, si ella tiene, ya sabes, digamos, una lesión en la cabeza, eso podría ser causado por muchas cosas, tanto accidentales como intencionales. Y si esa es la naturaleza de, ya sabes, la historia que su cuerpo nos está contando en este momento, realmente no responde a la pregunta de cuál fue el mecanismo por el cual se produjo esa lesión. Y luego sé que están esperando que regresen los resultados de la prueba toxicológica. Y, ya sabes, creo que todos los que están viendo esto saben que una prueba toxicológica demostrará lo que potencialmente había en su cuerpo en ese momento. Pero, ¿qué tan probable es que la respuesta sobre la causa de muerte venga de una prueba toxicológica en lugar de la autopsia que no pudo determinarlo? Esa es una excelente pregunta. Sabes, realmente es difícil decirlo. No sé qué tipo de sustancias podría haber consumido, ingiriendo voluntariamente de manera regular. No sé nada sobre su estilo de vida, ya sabes, ningún tipo de medicamento ni nada más que estuviera tomando. Quiero decir, ciertamente,
Si estás haciendo senderismo en un área remota y accidentada, ciertas sustancias, tanto legales como ilegales, pueden causar desorientación, deshidratación, sobrecalentamiento, todo lo cual podría ser muy, muy peligroso para alguien en una zona silvestre remota y accidentada. Así que puede que haya algunas respuestas ahí, pero sin saber nada sobre su vida y qué medicamentos o sustancias podría estar consumiendo, realmente es difícil decir qué tan informativo será el examen toxicológico. También hay, ya sabes, algunas sustancias que salen del cuerpo muy rápido, algunas que se encuentran en el cabello, otras en la sangre, otras en los tejidos, así que es difícil saber qué estarían buscando y qué información aún podría estar disponible para ellos. Sí, porque volviendo a donde encontraron su cuerpo y este tipo de área agreste, ya sabes, ciertamente si ella estuvo en el agua, uno piensa en lo difícil que es manejar la evidencia. Incluso creo que su cuerpo fue encontrado el 9 de abril y no pudieron sacarlo del bosque hasta el día 10 por algunas condiciones climáticas difíciles. ¿Qué tipo de impacto tendrá eso? Sé que han dicho que la prueba toxicológica tarda como de 6 a 8 semanas y sé que en muchas partes del país puede haber retrasos y puede tomar tiempo obtener esos resultados. Mientras esperas en un caso, y sé que este es un caso particular, a que lleguen esos resultados y ya tienes una autopsia inconclusa como detective del caso, ¿qué haces mientras tanto durante la espera? ¿Realmente hay algo que puedas hacer, sabes, hasta que te llegue el informe? Sí, este es el momento en el que las entrevistas a testigos van a ser realmente importantes. De nuevo, hablamos sobre los excursionistas que la encontraron y la persona que pudo haber estado con ella en el momento o cerca del momento de su muerte. Pero deberían estar hablando con personas en su vida para averiguar si hay alguna persona vulnerable, alguna razón por la que alguien querría hacerle daño. Y de nuevo, desafortunadamente, en muchos casos, cuando se trata de mujeres, es la pareja o la expareja, a menos que ella esté involucrada en algún tipo de actividad que la ponga cerca de personas peligrosas. Y no creo que haya ninguna indicación pública de que eso sea parte de su vida. Pero sí, esas entrevistas a testigos, familiares, amigos, asociados, parejas, exparejas, todo eso puede estar ocurriendo ahora mientras esperan los resultados de la toxicología. Y veremos qué pasa después. Es muy triste cuando piensas en la pérdida, por supuesto, la pérdida de una vida, pero es un misterio, ya sabes, desarrollándose en Big Sur, y ojalá tengamos algunas respuestas, especialmente para la familia y los amigos de esta joven. Matt Irving, instructor policial, detective retirado. Siempre es un gusto tenerte en Law and Crime y analizar estos casos con nosotros. Lo apreciamos. Gracias, Chris. Eso es todo por hoy en On the Case, presentado por Law and Crime. Suscríbete en YouTube y Spotify. También estamos transmitiendo en Peacock. Soy Chris Stewart. Nos vemos la próxima vez.